los estados, titulares originarios de ella. Debían, pues, entre ellos, realizar un nuevo pacto político, del cual naciera de nuevo la República, los Estados Unidos de Venezuela, que debían dotarse de una nueva constitución. Así se hizo, y de allí nace la Constitución de 1914, que establece la posibilidad de que el presidente sea reelecto indefinidamente. Superado este escollo que ofrecía la Constitución de 1909, en adelante todo será coser y cantar. A partir de 1915, Gómez consolida inconmoviblemente su poder, y en lo sucesivo las reformas serán meros ajustes a sus caprichos, vivezas o desencantos. Pero la lección quedó. No hay cosa más fastidiosa que una constitución con un artículo mal puesto. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas noches de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 6 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Dura respuesta del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, tras la decisión del gobierno venezolano de suspender toda relación económica, comercial y financiera con su país. No sé qué es más difícil de entender: ver a un país rico cuya gran parte de su población depende de la distribución de bolsas de comida para alimentarse, o ver a una alta autoridad de ese país enriquecerse con la venta de esas bolsas, escribió el mandatario panameño en clara referencia a las denuncias que vinculan al presidente Maduro con una empresa mexicana que distribuye las cajas CLAP, como ha señalado, saben ustedes, la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz. Hay que decir que a propósito de esta situación, hasta ahora del mediodía, pasajeros de Copa Airlines, una de las empresas afectadas por la decisión del Ejecutivo venezolano, permanecían en el aeropuerto de Maiquetía en espera de información tras la suspensión de operaciones. En su cuenta en Twitter, la línea aérea ofreció a los pasajeros reembolsar sin penalidad el cobro de sus boletos. Es curioso, porque el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ustedes recordarán, quien negocia aparentemente con la policía su ingreso en prisión, le recomendó a Nicolás Maduro no cometer el error de aislar a Venezuela. Bueno, el primer mandatario hizo oídos sordos. Lo cierto es que el expresidente de Brasil se encuentra en su antiguo sindicato metalúrgico a esta hora en compañía de sus seguidores. Se presta, según los medios de comunicación de ese país, a entrar en prisión para empezar a cumplir su condena, o la condena en su contra de 12 años por corrupción. Hemos comentado con ustedes este caso. Lo haremos como es natural durante la tarde de hoy. Hemos estado siguiendo la cobertura de medios de comunicación de Brasil, como ustedes comprenderán. Ahora mismo vemos imágenes del exmandatario saludando a sus seguidores. Él está allí en este centro metalúrgico. ¿De qué se le acusa? Bueno,
En 2016 él rindió declaración por primera vez por supuestamente haber aceptado que la constructora OAS le reformase un departamento de lujo de 3 pisos en Guarujá, en la costa de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. Fue acusado formalmente en septiembre de 2016. Para que ustedes se hagan una idea, dimensiones de esta vivienda, tiene 297 metros cuadrados, ubicado en el complejo Solaris. Está al frente de la playa Asturias, una de las más concurridas en Guarujá. Lo cierto es que por este caso finalmente ha sido sentenciado a 12 años. No es el único que se sigue en su contra por supuestos actos de corrupción. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy, uno de los principales aliados del gobierno venezolano. Y lamentamos el fallecimiento del periodista Alejandro Cañizales, ya en nuestro país, conocido por sus reportes de tránsito en Caracas, con Traffic Center y en La Máquina del Aire. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado por el Estado Mérida, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática, William Dávila. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo están ustedes? Bien, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pedí una primera reacción acerca de lo que está a punto de ocurrir, la entrega del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Diarios como Folha de Sao Paulo aseguran que está negociando con la cúpula de la policía los términos de su arresto. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, desafortunadamente, lo digo porque fueron presidentes electos por sus pueblos, pero la tragedia del populismo en América Latina es esa, que cuando están en el poder aprovechan los recursos del Estado por mantenerse en el poder, desarrollan una política populista más que una política pública hacia el pueblo, y al final el populismo destroza a los países, y quienes ejercen el liderazgo del populismo en un momento dado terminan siendo carcomidos, devorados por la propia vorágine que ellos crean. Y eso le pasó a Correa, y eso le está pasando ahorita a Lula, y le va a pasar a Maduro, y le hubiera podido haber pasado a Chávez si no se hubiera muerto. Es decir, el populismo tiene esa tragedia, que son muy volubles en los valores éticos y en los valores morales, y Odebrecht cundió las manos de muchos presidentes y de muchos líderes políticos en América. Y en el caso de Lula, yo recuerdo que hace un año, cuando comenzamos, pero hace 2 años, cuando nosotros comenzamos toda esta gira parlamentarias, diplomáticas parlamentarias, el fiscal, que es el que ha llevado el caso de corrupción en el operativo de Selabajato, en donde estaba Dilma y apareció Lula, nos dijo a nosotros, a mí y a Florido, que ellos iban en ese momento, estoy hablando de febrero del año 2016, febrero-marzo, que el caso de Lula se iba a dar, y lo mismo que Dilma iba a salir del poder, porque tenían ya todos los elementos de juicio y todas las pruebas de la corrupción andante, y nos había dicho a nosotros que por qué aquí nosotros en Venezuela no establecíamos un equipo para cooperar con ellos en todos esos casos de investigación. Nosotros eso se lo pasamos a la fiscal de aquel momento, aquí en Venezuela, pero lo que hay que ver aquí es que en Brasil, pese a los problemas que han habido, hay institucionalidad, hay Estado de Derecho. Eso es lo que nosotros no tenemos aquí en Venezuela. Entonces, por eso los tribunales, el Congreso, actúa de esa forma contra un presidente que tuvo tanta popularidad como fue Lula. De manera tal de que no es... No, sí, ya no creo es, que no es, perdimos comunicación, no es lo que se hablaba, no escucho. Perdón, aló. Ajá. Diputado, quería preguntarle, ahora mismo vemos imágenes del expresidente Lula saludando a sus seguidores en este sindicato donde se encuentra.
esperando su detención, sindicato metalúrgico, que él ayudó a formar. Usted mencionaba el caso Odebrecht, y yo tengo que preguntarle porque hace algunos días se celebró audiencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, conformado por magistrados designados por ustedes desde la Asamblea Nacional, y el día lunes habrá una nueva audiencia para decidir sobre las medidas cautelares que ha pedido la fiscal en el exilio. Francamente, preocupa mucho la cantidad de documentos, de supuestas pruebas que vincularían al presidente Nicolás Maduro con el escándalo de Odebrecht. A él la fiscal lo acusa de corrupción, también supuesto lavado de dinero, al igual que otros funcionarios de esta administración. Quisiera su reacción en torno a este tema y saber si la Asamblea Nacional va a apoyar, va a acompañar esta iniciativa de los magistrados en el exilio. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, yo sí creo que nosotros, la Asamblea Nacional, que ha sido un centro de resistencia y que más que tenemos estos señores al aire, nosotros con esa espuria constituyente que cualquier día deciden algo en contra de nosotros debemos mantener la consecuencia de nuestros valores y nuestra conducta, y en ese sentido, cuando el Tribunal Supremo pues, de Justicia envíe todos esos recaudos, el antejuicio, toda la discusión que se tiene que hacer en la Asamblea Nacional, ese debate se debe hacer, porque nosotros tenemos que ser inclementes contra la corrupción. Nosotros no le podemos aceptar a Maduro que encima de que destrozó y acabó el país, ha cometido delitos de lesa humanidad, salga limpio como que si aquí no hubiera quebrado un plato. Si él está metido en esos casos de Brecht, de acuerdo con todos los elementos de juicios y pruebas que existen, la Asamblea tiene que, independientemente de que nosotros estemos en desacato y que de repente se piense que cualquier decisión no tiene eficacia política ni jurídica, pero sí tiene eficacia ética y moral. Diputado, tengo que preguntarle porque el presidente de Panamá en su cuenta en Twitter reaccionó de forma francamente dura a la decisión del gobierno venezolano de suspender toda relación económica, comercial y financiera con ese país tras la lista de sancionados que publicó y las decisiones contra empresas, muchas de ellas vinculadas a la primera dama en Venezuela. El señor Juan Carlos Varela escribió que no sabía que es más difícil de entender ver a un país rico cuya gran parte de su población depende de la distribución de bolsas de comida para alimentarse, o ver a una alta autoridad de ese país enriquecerse con la venta de estas bolsas, haciendo clara referencia a las denuncias que también salpican al presidente Nicolás Maduro, que ha hecho la fiscal en el exilio. Quisiera su comentario y su opinión acerca de este tema y el impacto que va a tener en la práctica esta ruptura o congelamiento, suspensión de relaciones. ¿Lo escuchamos? Bueno, esa es la huida hacia adelante que hace Maduro, romper relaciones, desde el punto de vista comercial, en vez de él, por ejemplo, abrir una averiguación de todas esas cuentas que están afuera, quiénes tienen las cuentas, por qué tienen esos dólares afuera, si son funcionarios públicos desde la primera dama, por qué es eso, en vez de abrir una investigación y asumir la responsabilidad que le corresponde, entonces rompe relaciones. Es el mismo tema, es el mismo hilo conductual de ese discurso de guerra económica, del imperialismo, del enemigo, que nosotros somos agentes del imperialismo, ese discurso conductual de huir hacia adelante simplemente para tapar las corruptelas y todo el tráfico de cosas que sucede en el régimen actualmente para mantenerse en el poder. Yo creo que eso tiene un efecto en donde él busca aislarnos de la comunidad internacional, generar una autarquía política y económica en el país, relaciones con los países fundamentalistas con los cuales él puede tener algunas relaciones. Por eso es que nosotros debemos seguir sincronizando, aunque no me lo pregunte, pero lo debo decir porque lo empato. Nosotros tenemos que sincronizar tanto las acciones internacionales como con las acciones sociales y las acciones internas. Es decir, todo lo que se ha venido haciendo desde el punto de vista internacional, donde ya hay una dialéctica propia. Ya no se trata que nosotros estemos hablando con la gente de Panamá. Es Panamá la que está congelando cuentas con nombre y apellido, asumiendo la actitud de retirar embajador incluso, como sucedió con Suiza. Ya no se trata de que la oposición está allá, o es que nosotros los diputados estamos allá. No, eso cogió una dialéctica, y eso es lo que no entienden aquí, que cuando esa dialéctica internacional coge mínimo, eso no lo para nadie. Eso es una cuestión que está concatenada, porque hoy el mundo de la globalización es un mundo demasiado difícil, y eso, el que no lo comprenda se lo lleva a la vorágine, y estamos viviendo ahorita eso. Yo pienso que esa presión internacional, esas acciones concretas que se están dando,
me lleva a invocar una vez más la unidad de nosotros, los sectores opositores aquí en Venezuela, poner a funcionar el Frente Amplio para que el pueblo se entere de toda esa situación que está ocurriendo afuera. Pues acuérdate que nosotros no tenemos esa, vamos a decir, esa fuerza mediática que utiliza el gobierno a través de sus redes públicas, etcétera, y la verdad que ellos les imponen a la gente es la que a ellos les conviene. Nosotros, si estamos unidos y estamos trabajando y desarrollando las actividades para sincronizar todas esas cosas que están sucediendo afuera, vamos a tener mucho más efectividad en crear el impacto de concienciación del pueblo para evitar que se confunda con la manipulación de información que la hace el gobierno simplemente para tapar, mediante un esquema de impunidad, todos esos delitos de lesa humanidad y los delitos de corrupción que hoy día se convierten en un delito de humanidad, un delito internacional. Diputado, tan concatenadas están que el Senado de México está planteando discutir también lo que está ocurriendo en Venezuela, incluso pedir al gobierno federal aplicar sanciones a altos funcionarios de esta administración. Sí, mire, y debo decirte, yo voy para la cumbre, yo me voy el lunes. Recuerda que nosotros tenemos que salir por caminos verdes, ¿sabes? Esa epopeya que uno tiene que hacer por el bendito cuento de que el pasaporte lo tengo anulado, y este es un gobierno de cobardes que les da miedo que uno vaya afuera a denunciarlo. Y yo me voy, yo no le voy a parar, yo me le voy por los caminos verdes. Y entonces ahí llevo un documento y damos toda una serie de planteamientos para que los presidentes, claro, los parlamentos en todos estos países son independientes, hay Estado de Derecho, pero aprovecharemos de tener reuniones con el Congreso de Perú para que se desarrolle allí una iniciativa que ya en México, en Argentina lo planteé hace 15 días, y que fue una decisión de la Asamblea Nacional cuando tuvo Henry, el presidente de la Asamblea, que la sacamos como iniciativa de la Comisión de Política Exterior, que es la creación de un frente internacional de apoyo a la Asamblea Nacional que nos permita precisamente sincronizar una política de denuncia parlamentaria, donde desde los parlamentos le pida pues a los gobiernos aprueben cosas en los parlamentos para que los gobiernos se vean en la necesidad de aplicar medidas políticas sobre la base de los actos legislativos que se produzcan en los diversos congresos de América. Finalmente, diputado, ahora que lo menciona, el presidente Nicolás Maduro ha venido variando su posición sobre posible asistencia a esta cumbre en Perú. En su última declaración sobre este tema decía que en estas cumbres no se decide absolutamente nada. Quisiera su comentario y su reacción en caso de que finalmente decida viajar a un evento al cual no está invitado. ¿Lo escuchamos? Mira, él lo que va a tratar, si llegara a ir, es para esos famosos congresos de los pueblos que hacen como mecanismos, tú sabes, de alternativos populistas, ¿no? Pero no está invitado por el gobierno. El gobierno de Perú, que es el gobierno que es el receptor y el gerente de las invitaciones de esta Cumbre de las Américas, que fue decidida en su momento, hace un año, que se iba a hacer en Perú. Así pues, de que yo pienso que Perú va a mantener su posición, no creo que va a entrar a la Cumbre de las Américas, podrá estar en Perú en otras actividades, pero que entre a la Cumbre de las Américas lo dudo. Además, yo creo que sería peor para Maduro y Venezuela de quedar como un hazmerreír con una gran ridiculez, simplemente por tratar de imponer una soberbia que afuera no le están parando y que solamente quiere aplicárnosla a nosotros aquí a los venezolanos, creando miedo para hacer ver que mire lo fuerte que es el tipo que tenemos, que afuera le tienen miedo. Olvídate, eso no va a caminar ahí. Yo creo que él sabe perfectamente bien que no va a entrar, él no va a llegar a forzar la puerta, ni va a presentarse allá con milicianos ni con colectivos para abrir la puerta donde está la Cumbre de las Américas, porque está en un país extranjero y no lo puede hacer. Gracias, diputado William Dávila, como siempre, por atendernos, acompañarnos, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática por el Estado de Mérida, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y de lo que está por pasar. Seguimos de cerca, esta entrega del expresidente Lula da Silva, según como lo informan medios de comunicación de Brasil, el plazo que estableció el juez Sergio Moro ya se cumplió y bueno, está la expectativa. A las afueras de este sindicato donde él se encuentra están sus seguidores, este sindicato metalúrgico. Habrá que ver qué ocurre en las próximas horas. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. A propósito de la comunidad internacional,
Bueno, y saben ustedes los medios de comunicación digitales, ustedes recordarán esta noticia según la cual Richard Peñalver, dirigente del gobierno, pistolero de Puente Llaguno, estaba solicitando asilo en España. Bueno, medios de comunicación de ese país como El País publican en su cuenta, en su versión digital, un dirigente chavista que fue acusado de una masacre pide asilo en España. Richard Peñalver participó como pistolero en los sucesos del golpe de 2002, en los que murieron 19 venezolanos. En esos términos se expresa la comunidad internacional, o al menos los medios de comunicación españoles, en torno a este caso. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de las consecuencias, las reacciones a esta medida que ha anunciado el Ejecutivo Nacional, que se ha publicado, por cierto, en Gaceta, y que tiene que ver con la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con Panamá. Una de las primeras consecuencias tiene que ver con la suspensión de los vuelos de la línea Copa Airlines, una de las pocas que todavía mantenía conectividad con Venezuela. Esta empresa desde ayer ha publicado en su cuenta en Twitter información sobre esta suspensión, advirtiendo a los pasajeros con el objetivo de brindar atención. Tenían la posibilidad de pedir el reembolso de sus boletos sin penalidades a la totalidad del valor de estos pasajes. La consecuencia, largas colas hasta horas del mediodía en el aeropuerto de Maiquetía para pedir información acerca de
Amigos en Conexión 750 y comentábamos para ustedes algunas informaciones que están en desarrollo. Insistimos, ha habido reacciones de todo tipo a esta decisión de suspender relaciones con Panamá. Una de las más significativas, la de Fede Cámaras, que ha rechazado esta decisión del gobierno, entre otras cosas, que afecta a de la con Humberto Figuera. Ya me comentarán cuando lo tengamos vía telefónica con él. Entre otras cosas, queremos confirmar cuántas líneas aéreas quedan operativas en nuestro país, tomando en cuenta, insistimos, la difícil situación que ya afecta a Venezuela. Son muy pocas en realidad, y por eso el impacto de una decisión de esta naturaleza. En tanto, establecemos este contacto con Humberto Figuera, ya me confirmarán. Comento más informaciones. Michael Moreno, dice el diario El Nacional, en versión electrónica, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, solicitó al Ministerio Público perseguir a Ortega Díaz. En fin, esto no merece mayor comentario. Tenemos a Humberto Figuera, vía telefónica, presidente de ALAB. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de su parte acerca de lo que está ocurriendo con la línea aérea Copa Airlines, producto de la decisión del gobierno venezolano de suspender toda relación económica, comercial y financiera con Panamá. ¿Lo escuchamos? Yo los escucho correctamente. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente, señor Figuera. Bueno, la reacción nuestra es lamentar que estas situaciones se den y que se involucre el transporte aéreo en esta materia, ¿no? Sobre todo una empresa como Copa y en la situación que está viviendo Venezuela, porque Copa está operando en Venezuela desde el mes de diciembre de 1997, ya tiene 21 años prácticamente, operando aquí en Venezuela. Es de las líneas aéreas que se han mantenido operando en Venezuela, después que ya más de 14, 15 líneas aéreas han abandonado el mercado venezolano, y es una línea aérea que en los últimos meses ha venido aumentando sus frecuencias. Copa tiene en el mercado, en la ruta entre Caracas, Ciudad de Panamá y viceversa, el 60% de ese mercado, pero es una línea muy importante porque conecta directamente con sus aviones en Ciudad de Panamá, con 31 países, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, con 75 vuelos diarios que tiene a todos esos destinos. Y por supuesto conecta a puntos más allá del continente americano y el Caribe a través de líneas aéreas, otras líneas aéreas internacionales que vuelan a Ciudad de Panamá y que van a destinos de Europa o de Asia. De manera tal que estamos hablando de una línea aérea que para la conectividad de Venezuela es muy, pero muy importante. Lamentamos esta decisión, por supuesto, porque que Copa tenía 35 operaciones a la semana, 21 desde Maiquetía, 7 desde Maracaibo y 7 desde Valencia, y ponía a disposición del mercado venezolano, aeronáutico venezolano, aproximadamente 4.636 asientos, que ahora pues no estarán disponibles, lo cual conllevará a que haya una mayor restricción en la conectividad de los venezolanos. Ahora, señor Figuera, ¿cuántas líneas aéreas continúan operando en nuestro país? Extranjeras quedan 9 líneas aéreas operando, te las puedo mencionar. Está las europeas, que son TAP, que son Iberia, Air Europa, Air France, y una línea aérea que es Turkish Airlines, que viene una vez a la semana. Y está American Airlines, está Caribbean Airlines, que conecta Venezuela vía Trinidad con el Caribe, con el norte, con algunos de sus vuelos, y por supuesto con algunos destinos de Sudamérica. Y yo creo que no se me queda ninguna por fuera. Estamos hablando de 7, 8 líneas aéreas. Y bueno, están las líneas aéreas venezolanas que están operando a destinos internacionales, pero fundamentalmente al Caribe, Avior y Láser, que tienen una operación a Miami, y Avior, que tiene operaciones a Guayaquil,
Conviasa, que tiene operaciones a Panamá, y las líneas aéreas, pues, las venezolanas pues han ampliado su cobertura a destinos de muy corto alcance, porque son aquellos destinos que pueden ser atendidos con el tipo de avión que disponen estas líneas aéreas. Ahora, lo cierto es, señor Figuera, que en nuestro país cada vez está más aislado, quedan menores opciones, o un número menor de opciones para los pasajeros que, bueno, deciden viajar fuera de Venezuela, incluso aquellos que desean ingresar a nuestro país. Yo quisiera su comentario acerca de este tema, lo que puede ocurrir en el futuro. En su momento lo conversamos, esto no está ocurriendo ahora, digamos, llevamos varios años con esta crisis de las líneas aéreas. De hecho, se llegó a hablar de una deuda millonaria que nunca se canceló, una de las razones fundamentales para que algunas dejaran de operar. ¿Qué puede comentarnos? Mira, yo puedo hablarte con cifras. Yo te voy a poner un ejemplo. Hacemos un corte de la situación de las líneas aéreas. Te voy a decir que en el año 2013, que fue un año muy bueno en la aviación venezolana, había una disponibilidad de 57.105 asientos. Al día de ayer, fecha de la suspensión de Copa, la cantidad de asientos ofertados por empresas extranjeras alcanzaba a 14.956 asientos. Estoy hablando de empresas extranjeras en vuelos internacionales, lo cual supone una merma de 73.80% de asientos del 2013 al 2018. Pero si a las operaciones de las líneas aéreas extranjeras le agregamos la operación internacional de las líneas aéreas, vamos a llevar ese porcentaje a 81.92%. Si quitamos los asientos ahora de Copa, vamos a llevar la merma de asientos a 81.92%. Es muy serio y yo creo que con esta medida estamos perjudicando al propio venezolano. ¿Cuáles son las opciones que le quedan a aquellos pasajeros que no solo resultaron afectados por la medida, sino, desean o tienen que viajar sobre todo al sur de América Latina, porque Panamá se está utilizando incluso como punto de conexión para otros destinos? ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, mira, todavía a través de Panamá hay opciones, porque a Panamá no solamente vuela Copa, como te dije, tiene el 60% del mercado, pero hay líneas aéreas nacionales que cubren ese destino, como Láser, Avior, Rapsa, Conviasa y Turpial. Y a través de Bogotá está trabajando Wingo, Avior. A través de Guayaquil también se puede conectar con Sudamérica, porque hasta allá vuela Avior también. Pero bueno, lo cierto es que se restringe la oferta, aunque no se elimina afortunadamente toda. Pues esperemos que esto se resuelva. Esperemos que no haya por parte de Panamá una reciprocidad en materia aeronáutica, porque vaya, sería doloroso también perder las conexiones de las líneas aéreas nacionales. Pero bueno, yo creo que uno tiene la obligación de ser optimista y esperar que este tema, más temprano que tarde, se resuelva. Gracias, señor Figuera, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido, producto de la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con Panamá, y las medidas contra personas naturales y jurídicas como la empresa Copa Airlines, el impacto que esto ha tenido y que ha provocado que, pasajeros en nuestro país hasta horas del mediodía estuvieran a las afueras de la empresa, incluso en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, para resolver su situación. A esta hora hacemos una pausa, a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si en Instagram visitas la cuenta @lenelshot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. Lenelshot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. Lenelshot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpo Este, diagonal al estacionamiento de Sambil. Lenelshot es moda y algo más. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alejandro Müller y los plásticos. Sin plásticos es imposible concebir la vida moderna. Están presentes en nuestra ropa, calzado, celulares, cables eléctricos, automóviles, materiales quirúrgicos, empaques y muchos otros. El investigador Alejandro Müller, profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, se dedica a estudiar la estructura de los plásticos con el fin de diseñar materiales con propiedades particulares. La mayoría de los plásticos comerciales son semicristalinos, lo cual no se refiere a su transparencia, sino a cuán ordenadas están las cadenas de moléculas que lo componen. Los plásticos poseen zonas cristalinas u ordenadas, pero a diferencia de los metales, también tienen zonas amorfas, en donde estas cadenas asemejan un plato de espaguetis. Müller se ha dedicado a descifrar cómo se ordenan estas cadenas y cuál es el impacto que los diversos arreglos tienen sobre las propiedades de los plásticos. Ha diseñado técnicas para determinar el tamaño y la distribución de cristales y ha estudiado cómo cambian las propiedades de los plásticos al reducir el tamaño de los cristales a escalas nanoscópicas, es decir, de una millonésima parte de un milímetro. Sus estudios, aunque lucen abstractos, tienen infinidad de aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, tanto los plásticos biodegradables, que ayudan a preservar el ambiente, como las suturas bioabsorbibles por el cuerpo humano, se degradan por procesos que involucran al agua. Los tiempos de degradación serán más largos mientras más zonas cristalinas existan en el material, ya que estas son más densas y de mayor dificultad de penetración que las amorfas. En otras palabras, la biodegradación de los plásticos depende de su cristalinidad. Mientras más cristalinos, más tiempo tardan en descomponerse. Alejandro Müller es miembro de la Academia de Ingeniería y del Hábitat. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR
750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en cualquier país democrático con la crisis que afecta a Venezuela. Unas elecciones presidenciales serían una oportunidad real de cambio y la mayoría de la población seguramente estaría en plena efervescencia frente a la posibilidad de unos comicios que permitieran transformar la situación del país. No es el caso, lamentablemente. A menos de 2 meses de las presidenciales no existe ánimo electoral. Nuestro invitado, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, padre José Virtuoso, de hecho, ha asegurado que la candidatura de Henry Falcón, por ejemplo, favorece un escenario electoral manipulable. Rector, padre Virtuoso, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que puede ocurrir en nuestro país faltando menos de 2 meses para estas elecciones presidenciales. No sabemos cuál va a ser el índice de participación, si finalmente llegan a celebrarse. Usted ha expresado opinión acerca del papel que está jugando esta candidatura de Henry Falcón de cara al 20 de mayo. Lo escuchamos. Mira, lo que pasa es que hay que tener claro el contexto en su conjunto. Es decir, nosotros no vamos a tener el 20 de mayo, propiamente hablando, un proceso electoral. Vamos a tener más bien un proceso, en el cual se presentarán un conjunto de candidatos para que la gente pues acuda a votar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que para que haya un proceso electoral tiene que haber efectivamente el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Con respecto al derecho de ser elegido, tú tienes una serie de vetos que aparecieron en los últimos meses. Nosotros tenemos partidos ilegalizados, un conjunto de candidatos, potenciales candidatos, que también están inhabilitados, de tal manera que las opciones se redujeron pues prácticamente al mínimo, incluso por parte de la oposición, a los candidatos que más potencialidades tenían, quedaron pues prácticamente fuera de juego. En segundo lugar, tienes un árbitro parcializado clarísimamente. Alguien pudiera argumentar, ese árbitro lo tuviste parcializado también en otros procesos. Y en tercer lugar, tienes pues prácticamente unas garantías electorales, los procedimientos electorales, pues prácticamente reducidos al mínimo, porque lo que vas a poder desarrollarlo es en unos 3 meses aproximadamente, desde su convocatoria hasta la realización final, de las cuales ya por cierto pues quedan 1 mes y algo. En ese contexto, y además tienes un elemento fundamental, y es que prácticamente toda la institucionalidad del Estado, a diferencia de lo que fue en el año 2015, pues, prácticamente es una institucionalidad en manos del gobierno de turno, es decir, es una institucionalidad controlada por uno de los competidores en el poder. Entonces tú tienes un Tribunal Supremo de Justicia, pues prácticamente fiel al gobierno, un Consejo Nacional Electoral sesgado a favor del gobierno, una Fiscalía o un Ministerio Público sesgado a favor del gobierno, la Defensoría del Pueblo, etcétera, y una Asamblea Nacional, que está pues prácticamente fuera de juego también, es decir, prácticamente ha sido decretada como
bueno, con sus funciones muy limitadas por parte también del gobierno. Entonces tienes una institucionalidad trastocada, tienes unas garantías que prácticamente se limitaron al mínimo, unas condiciones también muy restrictivas. Entonces no podemos hablar de que no estamos en un proceso electoral. Por eso es que un conjunto de partidos y un conjunto de las organizaciones estamos diciendo concurrir a ese acto electoral es fundamentalmente un proceso de contribuir a la legitimación de Maduro como presidente en un contexto que ha sido prácticamente diseñado para eso. Y en ese sentido, la participación por parte del candidato Henry Falcón lo que ha contribuido fundamentalmente, es a terminar de montar la comparsa fundamentalmente de un proceso electoral que lo que va dirigido en su conjunto es a tratar de crear esas condiciones. Por eso el llamado del frente ha sido desde el principio queremos un proceso electoral verdadero, queremos un proceso electoral competitivo, queremos un proceso electoral en donde haya elección propiamente dicho, pero este proceso del 20 no lo es. Y concurrir a votar en este proceso, es hacerle el juego a la comparsa que se está montando. Ahora, padre Virtuoso, nos llamó precisamente la atención esta opinión que usted expresaba porque coincidía en buena medida con lo dicho por el expresidente español Felipe González. Por cierto, 482-9750 para su participación. Él, sabe usted, le hace un llamado a Henry Falcón a no participar, no hacer el juego al presidente Maduro, que no tiene la más mínima intención, de contarse en una elección que ponga en riesgo su permanencia en el poder. El exgobernador decía en su cuenta en Twitter que, el expresidente no ha contado con la suficiente información como para formarse una opinión objetiva e independiente. Yo quisiera su reacción ante estos argumentos de este dirigente político que, a pesar de que no se cumplen las condiciones que él exigía desde el inicio, va a continuar o va a llegar hasta el final, como ha dicho. Lo escuchamos. Bueno, el problema es que esa opinión a la que tú estás refiriendo no es la opinión solo de un dirigente político, que tú puedes decir, puede estar sesgado por su opinión o es la opinión particular de él. El problema es que todas aquellas, la gran mayoría de los países que han estado cercanas a esta problemática, que son bastantes, la Unión Europea prácticamente en su conjunto, un buen grupo en los países latinoamericanos agrupados en el Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, organizaciones internacionales, el alto comisionado de derechos humanos en la ONU, por ejemplo, la misma Organización de Naciones Unidas decide no participar en esta observación electoral que le fue pedida y acompañamiento. Entonces tienes un conjunto de voces procedentes de distintos lugares de la geografía mundial, distintos países, presidentes, por ejemplo el pronunciamiento del presidente Macron, prácticamente coincidiendo con el mismo discurso, el discurso de no tenemos elecciones competitivas con las garantías y los estándares internacionales adecuados, es un proceso electoral en el que realmente no están dadas las condiciones para competir, y si no están dadas las condiciones para competir no estás eligiendo realmente. Por eso competir en ese proceso es hacerle el juego a esa comparsa, y por eso es que muchos le hemos dicho al actual candidato Henry Falcón, por favor retírese de esa contienda, porque usted lo que está haciendo en la práctica es convalidar esta pantomima que no ciertamente no ayuda para nada.
Finalmente, padre, usted nos decía hace algunos días cuando conversamos que en su opinión el Frente Amplio, la oposición, la sociedad organizada no había respondido todavía a la pregunta qué hacer de cara al 20 de mayo o incluso el día después. Quisiera saber si esta pregunta ya ha sido respondida o todavía no. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo creo que están, digamos, los distintos actores del Frente Amplio, de los partidos, etcétera, están precisamente organizando como ese programa que se quiere desarrollar de aquí al 20 de mayo y posteriormente después del 20 de mayo. Un proceso que hay que entenderlo como un proceso que busca fundamentalmente activar la ciudadanía en la defensa de sus intereses y en la defensa de sus derechos para exigir más democracia en un contexto en donde el país está en unas condiciones dramáticas de hambre, de miseria, bueno, y que queremos cambiar este contexto, un contexto en el que todos nos levantamos todos los días diciendo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros en esta situación, en este gran drama económico y social? Y hay que cambiarlo. Y la única vía que conseguimos los ciudadanos para cambiarlo es a través de un proceso electoral justo, competitivo, que permite entrar en un proceso de transición que nos lleve a otro gobierno y a otro modelo. Esa es la aspiración democrática y civil. Entonces, ¿cómo la sociedad se organiza para transitar esa ruta? Hay que decir que esto es complejo también. Esto no es algo que no es un procedimiento fast track, no es un manual de procedimiento, pero usted hace A, B y C y esto se da como resultado. Esto supone un gran esfuerzo de articulación, de unión, de discusión, y que por supuesto tendrá sus etapas y tendrá sus momentos, y hay que pues transitarlos con calma. Ahora, evidentemente, el liderazgo político tiene una tarea fundamental que es ponerse al frente de toda esta gran tarea, la ciudadanía organizada, las organizaciones civiles. Bueno, todos tenemos una corresponsabilidad muy importante en esta tarea. Evidentemente el liderazgo de los partidos y de los distintos actores políticos tienen una tarea allí pues importante que llevar adelante. Gracias, padre José Brutoso, como siempre, por atendernos, acompañarnos, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En Vere Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vere Group, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha acabado el tiempo. A esta hora todavía el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no se ha entregado a las autoridades. Será noticia, sin duda alguna, la próxima semana. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos La noche del 22 de enero de 1958. El 22 de enero de 1958, Marcos Pérez Jiménez tenía que tomar una decisión crucial, para él y para el país. Tenía que escoger entre usar las fuerzas militares que le permanecían leales para tratar de mantenerse en el poder, o por el contrario, abandonar el país y dejar que se instaurara un nuevo orden político. Si esta última era su opción, la caída del régimen dictatorial que encabezaba se produciría de forma relativamente incruenta. Desde el 1 de enero, cuando se había producido el primer alzamiento militar en su contra, el de la Fuerza Aérea de Maracay y el de una de las unidades blindadas al mando del coronel Hugo Trejo, hasta ese 22 de enero, no se habían producido verdaderos combates militares. Las fuerzas policiales habían tenido que reprimir manifestaciones civiles y era allí que se había producido el mayor número de víctimas. Pero no había habido nada parecido a una confrontación armada de alguna magnitud. El general Pérez Jiménez contaba con importantes apoyos militares, en especial el poderoso Batallón Bolívar, acantonado en Caracas y que era la unidad de mayor poder de fuego de todo el ejército venezolano de entonces. Sacando una cuenta estrictamente militar, los números daban. Había además otros planes posibles. José Jacopini Zárraga, ministro de Hacienda para la fecha, ha contado cómo él tenía un plan de defensa del régimen que pasaba por medidas drásticas y hasta terribles contra los oficiales alzados. Contemplaba un posible ataque a la Academia Militar. Había tratado Jacopini de convencer al general que un despliegue